El día de hoy vamos a trabajar una función muy especial y para tener alguna idea les vamos a presentar este objeto que viene a ser un sismógrafo. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es la función logarítmica. Soy Julio César Alvarado, especialista de la Gerencia Regional de Educación La Libertad. Empezamos. Bueno, al inicio queremos que se trabaje una lectura. Esto lo vamos a asociar fundamentalmente con el tema de los sismos. Y entonces acá tenemos el terremoto en Pisco. El alumno va a ver, por ejemplo, acá tienen una foto donde ven la devastación que se originó en Pisco en el año 2007. Y a continuación hay un texto que los alumnos deben tratar de comprender y a partir de ese texto contestar a las siguientes preguntas. En grupos de 4 integrantes, los alumnos discuten acerca de las siguientes preguntas. ¿Qué daños podría causar en nuestra ciudad un sismo de esa magnitud? Bueno, acá lo tendrían que contextualizar a la ciudad en la que viven, que puede ser, por ejemplo, Tayabamba, que puede ser Bolívar, que puede ser Chepén o Trujillo. La segunda pregunta dice, ¿consideran que estamos preparados para enfrentar esta catástrofe? Entonces, aquí miren lo que los alumnos van a hacer uso pues es de sus conocimientos previos y van a discutir, van a desarrollar ahí su pensamiento crítico. ¿Qué podemos hacer para minimizar los daños que causaría? Cuando hablamos de minimizar, esa palabra ya significa, ya nos lleva al mundo de la matemática. Entonces, aquí los estudiantes tendrían que ver cómo es que la magnitud, los efectos de una catástrofe de esta característica, cómo afecta, por ejemplo, a la economía, cómo afecta a lo que es la vida humana, ¿no? Entonces, empezamos ya a introducirlo un poco en el mundo de las matemáticas. Luego vamos a pasar ya específicamente a trabajar el tema, ¿no? Que en este caso es la función logarítmica. Para ello, continuamos haciendo una introducción acerca de los terremotos y la escala de Richter. Entonces ahí ya empezamos a trabajar, miren, la escala de Richter es una escala logarítmica, ¿no? Entonces empezamos a dar un poquito de historia y también le damos a conocer cuál es el instrumento, ¿no? Y ya viene la parte matemática, donde aquí se darán cuenta que se convierte en algo muy importante que el estudiante esté en condiciones de aplicar el logaritmo. Y acá tienen esta E, que significa energía liberada, y ustedes pueden observar ahí la fórmula, ¿no? Entonces, en función a esto, nosotros le planteamos lo que es una gráfica exponencial de acuerdo a la escala de Richter y vemos ahí las magnitudes. Bueno, el gráfico, como ustedes ven, está en inglés, pero sería muy importante, por ejemplo, que ustedes estén tratando de ver más o menos, hacer una aproximación, ¿no? En función de lo que están viendo. Por ejemplo, miren, ahí tienen la que se llama eh, palabras que en español podrían significar casi lo mismo que en inglés. Por ejemplo, ahí está moderate, ¿no? Moderate, strong, major y great. Great. Great, que es una magnitud inmensa, ¿no? Grande. Ahí también tienen, dice mayor, una magnitud fuerte, una magnitud moderada, una pequeña magnitud, una magnitud menor
Y entonces, en función de eso, ustedes pueden trabajar un poquito también, hacerles a los estudiantes un recordar de repente de sus clases de inglés, ¿no? Luego, le vamos a pedir al estudiante que más o menos se ubique, ¿no? En lo que es la escala en el eje Y, por ejemplo, que se presenta en el eje Y, ¿no? Entonces acá se habla de la potencia. Y observen que em, acá nos dice que teóricamente no tiene fin. ¿Ya? Teóricamente no tiene fin, porque es exponencial y tiene que ver con una característica de la función exponencial, ¿no? Pero, bueno, a la mayor que se ha llegado es a una magnitud de 9,5 en Chile. Entonces, terminamos acá con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces es más intenso un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que otro de magnitud 3? Miren, este ejercicio le va a permitir comprender el tema de los logaritmos. Y entonces acá tenemos la solución a ese ejercicio. Vamos a ver entonces la solución. Volvemos a poner la pregunta. ¿Cuántas veces es más intenso un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que en otro de magnitud 3? Entonces, en primer lugar, vamos a llamar E7 y E3 a la energía liberada por ambos terremotos. Luego, según la definición de la magnitud de la escala de Richter, vamos a ver que el logaritmo de lo que podría ser la energía liberada, ¿no? De magnitud 7 viene a estar dada por la fórmula, como ustedes lo habían visto al inicio, en donde aquí nosotros vamos a tener esta posibilidad. 7, el número que está multiplicando era el valor de m, ¿no? La magnitud. Entonces, al efectuar lo que es la suma de exponentes, me llega 10 a la 22,3. Ahora, cuando es el logaritmo en la energía liberada de magnitud 3, ustedes ven que el resultado es 10 a la 16,3. Entonces, para ver la diferencia, vamos a ver, porque nosotros acá queremos ver cuántas veces, ¿ya? ¿Cuántas veces? Por eso es que llevamos a cabo la división. Y la respuesta es, pues, que el terremoto de magnitud 7 es 1.000.000 de veces más intenso que el de magnitud 3. Una vez que ya hemos introducido lo que es la función logaritmo, nosotros vamos a empezar a desarrollar la parte conceptual. No se olviden que la parte conceptual es muy importante. Entonces, le preguntamos al estudiante cómo se define un logaritmo. Le pedimos también que explique con un ejemplo. ¿Cuáles son las propiedades de los logaritmos que estudiaste en los cursos anteriores? Y bueno, se supone que esto ya ellos lo han venido trabajando anteriormente, ¿no? Porque ahorita estamos solamente hablando de funciones. Luego le planteamos la siguiente situación, ¿no? La intensidad del sonido se mide en vatios por metro cuadrado. La menor intensidad que puede captar el oído humano, llamado umbral de audición, es de 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. A partir de 1 vatio sobre metro cuadrado comienza el umbral de dolor en el oído. Para comparar un sonido cualquiera con la menor intensidad audible, se utiliza la siguiente función. Entonces acá tenemos un beta de i, donde esto es igual a 10 logaritmo de i sobre i sub 0, donde beta es el nivel de intensidad sonora medido en decibeles. I es la intensidad del sonido, que está en vatios sobre metro cuadrado. En I0 tenemos el umbral de audición, que es 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, en función de esto, miren, presentamos el gráfico
donde el alumno puede ver cómo está. Por ejemplo, el tema de la respiración. Miren, en cuánto está la respiración. Entonces tenemos que estar más o menos en 10 decibeles. El crujir de las hojas, 20 decibeles. Y así vamos subiendo. El auto, por ejemplo, tiene 90 decibeles. El camión, 100 decibeles. El secador de pelo, 110 decibeles. Un helicóptero, 120 decibeles. Un trombón, 130 decibeles. Una sirena de policía, 140 decibeles. Miren, y así entonces el estudiante puede tener una idea de cómo está esta escala, ¿no? Con los diferentes sonidos. Luego, le pedimos al estudiante que calcule el nivel de intensidad sonora del umbral del dolor. También le vamos a pedir que escoja 3 situaciones en las que aparezcan en la imagen y que calcule la intensidad de sonido en vatios sobre metro cuadrado en cada caso. Luego, le damos esta advertencia, ¿no? Que cuando usen audífonos, cuiden que ésta no supere los 80 decibeles. Sin embargo, pues la mayoría de nuestros jóvenes lo utilizan cercano a los 100 decibeles. Entonces, acá le hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la intensidad del sonido de estas dos magnitudes, o sea, de 80 y de 100? ¿Y cuántas veces mayor es la intensidad de los 100 decibeles que la recomendada? Entonces, acá los alumnos van a hacer los cálculos para poder llegar a establecer la solución planteada, a la pregunta planteada. A continuación, le pedimos al estudiante que represente la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x y le pedimos que lleve a cabo pues todo un conjunto de procedimientos. Entonces, en primer lugar, le pedimos que elabore la tabla de valores y a continuación que lleve a cabo la elaboración de la gráfica de la función en el plano cartesiano. Y le recordamos para eso que la simbología, ¿no? Y es igual a elevado a la x, se va a definir como el logaritmo x igual logaritmo en base a de y. Y también le damos un ejemplo para que él pueda ubicar adecuadamente cada uno de estos valores. Entonces, le vamos a pedir que haga la gráfica. Y en la gráfica, el estudiante va a poder realizarlo fácilmente, pues, si es que cuenta con el software GeoGebra, ¿no? Entonces, con el software GeoGebra, él podría identificar los valores, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué número elevo a la base 2 para que el resultado sea 1? Entonces es 0. Luego, ¿cuál es el exponente al que debo elevar 2 para que me dé 1? ¿No? Para que me dé 2, es 1, ¿no? ¿Por qué número debo elevar a la base 2 para que me dé 4? Y así, ¿por qué número debo elevar a la base 2 para que me dé 8? Entonces, miren, a partir de esto ya el estudiante va a tener la posibilidad de llevar a cabo la elaboración del gráfico si es que no contara con este software. Ahora, le vamos a pedir al estudiante que conteste las siguientes preguntas, ¿no? A partir de la gráfica, le decimos, responde. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función? Entonces, el estudiante con la gráfica nos va a poder decir, ¿no? Que miren, para la parte negativa del eje X no va a existir la función porque acá se prolonga indefinidamente. En cambio, si a partir de 0, ¿no?
se va a poder prolongar indefinidamente en la parte positiva del eje X. Ahora, en cuanto al eje Y, vemos que va a cubrir el infinito, ¿no? Desde el menos infinito, y suponemos esto pues que sigue hasta el más infinito. Entonces, estas respuestas son las que va a tener que darnos nuestro estudiante. Acá también le pedimos en qué punto la gráfica se interseca con el eje X. En este caso, ustedes van a poder darse cuenta que está en el punto 1,0. Luego, también le pregunta, ¿la gráfica interseca al eje Y? Acá es un poco difícil que él lo pueda siquiera tener una noción si es que no trabaja con el software, ¿no? Porque en el software ustedes se van a dar cuenta que no hay intersección con el eje Y. Pero si lo hiciera en forma manual, él va a pensar de repente que en algún momento va a llegar a cortar al eje Y. ¿Qué ocurre con los valores de la función cuando aumenta el valor de x? ¿Es una función creciente o decreciente? Entonces aquí el alumno va a tener que ver, ¿no? Porque pareciera que en la gráfica ustedes lo ven, que está creciendo el valor, ¿no? Conforme va avanzando x, va creciendo el valor de y, sino que el crecimiento es, podríamos decir, un poco atenuado, ¿no? Luego, ya le damos la parte de la definición, ¿no? ¿Qué es una función logarítmica? La función logarítmica f de x igual logaritmo en base a de x con a mayor que 0 y a diferente de 1, se define como aquella en la cual el dominio es el conjunto de todos los números reales positivos, su recorrido es el conjunto de todos los números reales, la gráfica interseca en el punto 1,0 y no interseca el eje Y, que actúa como asíntota de la gráfica. Acá también tienen que tener la definición de asíntota. Existen varios fenómenos o situaciones de la naturaleza que son modelados mediante una función logarítmica. Por ejemplo, la intensidad del sonido, la magnitud de un sismo, la escala del pH, entre otros. Luego le vamos a pedir al estudiante que pueda llevar a cabo la representación de la siguiente función, ¿no? F de x es igual al logaritmo en base 2 de x. Para ello se le pide que lleve a cabo los siguientes pasos, ¿no? Elaborar una tabla de valores y la gráfica de la función en el plano cartesiano. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Le ayudaría mucho al estudiante el trabajar con el software GeoGebra. Le va a ser más sencillo el trabajo y va a poder tener un dominio conceptual más importante que si es que lo hace pues a mano la gráfica. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. Bien, entonces a partir de lo que ustedes le plantean al estudiante de esta función, es necesario pues que él sepa que una potencia está definida como y igual elevado es igual a a, ¿no? Que es la base elevado al exponente x. Entonces a partir de ahí se define el logaritmo, donde x es igual al logaritmo en base a de y. Por ejemplo, 2 a la 4 es igual a 16. Eso significa que el exponente es igual al logaritmo en base 2 de 16. Entonces, en función de esto, le pedimos al alumno que lleve a cabo la gráfica y luego responda a las preguntas, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos hecho la gráfica y hemos identificado los puntos, pues, ¿no? Nos preguntamos, la base, sabemos que la base es 2. Entonces nos preguntamos, cuando la base es 2 y elevamos al exponente 0, ¿cuál es el valor? ¿No? Entonces nos damos cuenta que elevado al exponente 0, el valor es 1. Cuando lo elevamos al exponente 1, el valor es 2. Cuando lo elevamos al exponente 2, el valor es 4. Cuando elevamos al exponente 3, el valor va a ser 8.
y cuando elevemos al exponente 4, el valor va a ser 16. Entonces, aquí ya el estudiante ya tiene una idea de cómo es la gráfica, pero de una forma más completa, como les digo, de lo que sería si es que él lleva a cabo el trabajo solamente en forma manual, ¿no? Entonces, ahorita se van a dar cuenta por qué. En estas preguntas que se le hacen, ¿cuál es el dominio y el recorrido de la función? Entonces el estudiante aquí se va a dar cuenta, pues, ¿no? Va a decir, bien, la función, miren, no tiene nada para el eje X, ¿no? Y aquí pareciera que en algún punto se corta el eje Y, pero con ayuda del programa ustedes se van a dar cuenta que nunca corta el eje Y. Y entonces ahí pues se tiene que comunicar la idea de la asíntota, que se supone que ya la tienen en la mayoría de los casos, y entonces hay que recordarlo. Ahora, en cuanto al eje X, ustedes ven que se prolonga en forma indefinida para la parte negativa del eje Y, y para lo que es positivo también, aunque nosotros vemos que va a empezar a atenuarse este crecimiento, pero de todas maneras el recorrido va a ser todo el eje Y, mientras que el eje X solamente estará restringido a la parte positiva, ¿no? Sin contar al cero. Entonces, miren, a partir de la gráfica se puede dar respuestas más completas, ¿no? ¿En qué punto la gráfica interseca el eje X? Ahí lo ven, en el punto 1,0. La gráfica interseca el eje Y, ahí está la definición de asíntota, ¿no? Que tienen que comunicar. ¿Qué ocurre con los valores de la función cuando aumenta el valor de X? Si aumenta el valor de X, los valores de la función también van creciendo, ¿no? Y la pregunta ¿es una función creciente o decreciente? Nosotros vemos que siempre que aumente X, también va a crecer la función Y, ¿no? Por lo tanto, es una función creciente. Lo que pasa es que ese crecimiento se ve un poco atenuado en la gráfica, como se darán cuenta. De ahí vamos a la formalización y le decimos al estudiante que la función logarítmica tiene esta función, esta forma, ¿no? F de X igual al logaritmo en base a de X, donde A es necesariamente es mayor que 0 y también diferente de 1. Acá también, por ejemplo, es muy importante que ustedes, mediante ejemplos, le permitan que el estudiante identifique por qué se dan estas restricciones. Entonces, acá vemos algunas propiedades, ¿no? Su dominio es el conjunto de todos los números reales positivos. Su recorrido es el conjunto de todos los números reales. La gráfica interseca al eje X en el punto 1,0 y no interseca al eje Y, ya que este eje actúa como asíntota de la gráfica. También que existen varios fenómenos o situaciones de la naturaleza que son modelados mediante una función logarítmica. Entre ellos tenemos la intensidad del sonido, la magnitud de un sismo, la escala del pH, entre otros. Bueno, luego vamos a pasar a una actividad con la aplicación GeoGebra y le vamos a decir al estudiante que lleve a cabo los siguientes pasos, ¿no? Pero antes tenemos que hacerle notar que en GeoGebra se utiliza LG en lugar de log para lo que es el logaritmo de base 10. Entonces, bueno, el primer paso ¿en qué consiste? Que escriban en la celda que se llama celda de entrada la función y igual logaritmo entre paréntesis de x, ¿no? Y presionen enter. En el segundo paso le vamos a pedir que construya la gráfica y igual logaritmo p de x en base p de x. Para ello le decimos que inserte un deslizador p, escribiendo en la celda de entrada y igual logaritmo p de x. Esto les voy a mostrar en un momentito, ya haciendo uso del software. Finalmente le pedimos que presione enter y mueva el deslizador para que tome distintos valores. A partir de observar cómo cambia los valores, hacemos estas preguntas.
cambia el dominio y el recorrido de la función. ¿Qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los ejes? ¿Qué ocurre con la gráfica de la función cuando p toma valores cada vez mayores? Describa lo que ocurre con la gráfica de la función cuando p toma valores entre 0 y 1. Y la pregunta es, ¿por qué se produce esto? Luego, ¿puede tomar p valores negativos? Le pedimos que justifique su respuesta. Bueno, ahora sí vamos a entrar a GeoGebra. Para eso ustedes tienen que haberlo bajado primero, este software. Lo pueden bajar en forma gratuita, pero siempre, como les recomiendo, váyanse a la página oficial de GeoGebra. No lo bajen de algún sitio, ¿no? Donde les ofrezcan software gratuito, porque por lo general les trae virus. Entonces ustedes tienen que ir a la página oficial y desde ahí descargar GeoGebra. Entonces, una vez que ya tenemos la hoja de GeoGebra, aquí nosotros vamos a salirnos de esa ventana emergente que hay y vamos a empezar a ejecutar los pasos, ¿no? En el primer paso nos piden que escribamos en la celda entrada la función y igual logaritmo de x, pero no se olvide que tiene que escribir LG, ¿ya? Entonces, LG y entre paréntesis logaritmo de x. Entonces, miren, acá ya hizo la gráfica, pero nos vamos a pasar al gráfico 2. Entonces, aquí le damos Enter, como nos dice, que le demos Enter. Y miren, ya estamos en condiciones de añadir. Aquí vamos a construir la gráfica y igual logaritmo en base p de x. Entonces, para ello vamos a insertar el deslizador p. Entonces, escribimos en la celda de entrada lo siguiente. Y igual, ahora sí vamos a escribir logaritmo, ¿ya? Y vamos a esta primera opción, donde ustedes ven b, x, ¿no? Y aquí vamos a poner p. Y acá pues vamos a poner x. Vamos a ponerlo. A ver. Vamos nuevamente. Y igual logaritmo. Y le damos esta opción. Y aquí le vamos a poner p. Lo seleccionamos acá. Y le damos x. Entonces ya una vez que tenemos, miren, sale lo que es un deslizador. En estos momentos p está en 1. Y vamos a ver las preguntas que nos están haciendo a continuación, ¿no? Nos dice, luego presione Enter y mueve el deslizador para que tome distintos valores. Entonces vamos a mover, acá por ejemplo, acá está en P igual a 1, miren lo que pasa cuando muevo el deslizador, ahí está 1.6, miren. Miren, observen cómo la gráfica se va atenuando. Y miren qué es lo que pasa cuando yo estoy trabajando con 0. Por ejemplo, aquí con negativos. Desaparece la gráfica. ¿Ven? En 0, vamos a ver qué pasa justo en 0. Ahí está la gráfica. Miren, que es, podríamos darle aquí la idea de que es la inversa de la función, ¿no? Vamos a ponerlo acá en 0 justamente. Ahí, a ver. Ahí está en 0. Ya, en 0 ustedes ven que es una línea. Pero miren, conforme va aumentando, de 0 va incrementándose a 0.1. Miren lo que va pasando. Entonces, ahora sí contestamos a las preguntas, ¿no? Ya hemos manipulado un poco. Me dice, cambia el dominio y el recorrido de la función. Ustedes se darán cuenta que a medida que cambiamos el valor de p, efectivamente
va a cambiar el recorrido. Ustedes se darán cuenta en este caso, miren, en esta parte cambia el recorrido. Siempre se está manteniendo, ¿no? A excepción de cuando P es negativo, ¿no? En P negativo, miren que ya desaparece, ¿no? Pero entre 0, vamos a ver, se dense cuenta acá. Entonces sigue siendo Y. Ya vamos a ponerlo acá, vamos a centrarlo, sigue siendo Y el recorrido y el dominio sigue estando entre 0 y 1. Otra pregunta que nos hace es, ¿qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los X? ¿Ya? ¿Qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los ejes? Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, miren que siempre está pasando por 1. ¿Ven? Siempre está pasando por 1. O sea, la intersección viene a ser el punto 0,1. Bueno, eso es en cuanto al eje X. Ustedes saben que con el eje Y no hay intersección. ¿Qué ocurre con la gráfica de la función cuando P toma valores cada vez mayores? Vamos a verlo acá, miren. Ustedes se darán cuenta que la gráfica como que se va aplanando, ¿ven? Cada vez mayores se va aplanando. ¿Qué ocurre? Describan lo que ocurre con la gráfica de la función cuando P toma valores entre 0 y 1. Entonces nos vamos a ir hasta el 1 y ahí vamos a tener a la gráfica en primer lugar, ¿no? Miren, para P igual 1 es la gráfica que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si disminuimos un poco? Miren, y vamos disminuyendo más. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí, en el caso del eje Y, ustedes van a tener que la gráfica de esta función estaría comprendiendo prácticamente todo el eje Y, ¿no? Todo el eje Y. Pero ustedes dense cuenta que la gráfica es un poco diferente, ¿no? La asíntota pasa a encontrarse en la parte negativa del eje Y, en la parte positiva del eje Y, que es diferente, ¿no? En el caso de cuando estamos a partir de 1, la asíntota va a estar en la parte negativa del eje Y. Puede tomar P valores negativos y aquí tenemos esta situación. Miren, cuando bajamos después de 1, vamos ahí, ahí estamos en 0, ¿no? Ya, estamos en 0. Miren lo que pasa en 0. ¿Qué está pasando con la gráfica? Es prácticamente esta línea morada que ustedes están viendo, ¿ya? Es el logaritmo en base 0 de x. ¿Y qué pasa cuando es negativo? Miren, desaparece, no existe. Entonces aquí es el momento de hacerle recordar al alumno las restricciones que había para la definición de la función logaritmo. Continuamos con lo que es el uso del GeoGebra para trabajar otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí en el paso 3 me piden que inserte un deslizador B escribiendo en la celda de entrada y igual el logaritmo de x más b. Y me piden pues que presione enter, igual como hemos hecho anteriormente. Las preguntas que nos hace: ¿cambia el dominio y el recorrido de la función? ¿Qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los ejes?
Describan lo que ocurre con la gráfica de la función cuando b toma valores cada vez mayores. ¿Puede b tomar valores negativos? Y entonces aquí, bueno, acá tenemos una gráfica donde más o menos tendrían que hacer este trabajo parecido al que acabo de hacer con el ejercicio anterior. Y entonces se va a poder determinar, ¿no?, los cambios que hay. Luego, en el siguiente ejercicio, en el paso 4 dice inserte un deslizador C, y en este caso va a ser de esta manera: y igual logaritmo de x menos c. Nuevamente se hace el recorrido, es un análisis de sensibilidad en realidad, y se hacen las preguntas, pues, ¿cambia el dominio y el recorrido de la función? ¿Qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los ejes? Describe lo que ocurre con la gráfica de la función cuando se toma distintos valores. Miren, y acá tienen pues una gráfica donde ustedes pueden ya, con ayuda de GeoGebra, hacer estos ejercicios, ¿no?, y llegar a las conclusiones. Bien. Bien, ahora llega el momento de formalizar. Después de que el alumno, mediante su actividad, ha podido llegar a establecer conclusiones, es el momento de formalizar. Entonces vamos a decir que la gráfica de la función logarítmica f de x igual al logaritmo en base a de x depende del valor de a. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Y si a se encuentra entre 0 y 1, la función es decreciente. También podemos decir que mientras mayor es el valor de a, la función tiene un crecimiento mayor. La gráfica de y igual al logaritmo en base a de x más b es una traslación vertical que va a depender de que si si b es mayor que 0, la traslación va a ser hacia arriba, y si b es menor que 0, la traslación va a ser hacia abajo. También, cuando tenemos el caso de la gráfica de y igual logaritmo en base a de x menos c, va a haber una traslación horizontal de c unidades respecto de y, respecto a la gráfica y igual al logaritmo en base a de x. Y esta se va a dar de la siguiente manera: si c es mayor que 0, la gráfica se va a trasladar hacia la derecha, y si es menor que 0, hacia la izquierda. Le preguntamos a los estudiantes para que lo comenten, ¿no?, con sus compañeros, cómo sería la gráfica de la función f de x igual a menos logaritmo de x. Luego vienen algunos ejercicios de aplicación en la que el estudiante nos va a dar a conocer. Vamos a tratar de que se ejercite. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de ejercicios. Entonces le vamos a pedir al estudiante que represente en el mismo plano a estas funciones. Miren. Y también le vamos a pedir que se guíe por el ejemplo, ¿no?, donde vemos cómo afectan los cambios en algunos valores, ¿no?, y cómo hace que el gráfico tenga una modificación, un traslado, ¿no? Entonces acá vemos casos, por ejemplo, acá es prácticamente en el segundo caso es una reflexión, el otro es un desplazamiento, y en este caso vemos un cambio en lo pronunciado que viene a ser la función, ¿no? También le podemos pedir que escriba el dominio y el recorrido de estas funciones, que determine los puntos de intersección con los ejes de las gráficas de las siguientes funciones. Bien, la siguiente actividad está orientada a que el estudiante pues nos demuestre el dominio conceptual que tiene de la función logarítmica, ¿no? Le preguntamos entonces que defina la función logarítmica y que nos explique con un ejemplo. También le preguntamos cómo es la gráfica de una función logarítmica y que describa sus características.
¿Cómo se diferencian gráficamente la función exponencial y la función logarítmica? Bueno, y esto ya tiene que ver con la metacognición, ¿no? Le preguntamos qué crees que necesita reforzar el estudiante. Luego le planteamos la relación entre las funciones exponencial y logarítmica. Aquí ustedes dense cuenta cuando le decimos, esta es una ecuación exponencial, ¿no? ¿Cómo resuelves 2 a la x? Entonces él va a tener que trabajar, el 128 lo va a tener que poner como un número cuya base es 2 y el exponente ha elevado a un exponente que ese va a ser el valor de x, ¿no? ¿Qué estrategia usas para graficar una función exponencial y una logarítmica? Aquí ustedes le pueden dar algunas ayudas, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos videos en internet que nos ayudan para llevar a cabo la gráfica de esto, ¿no? Esto siempre y cuando pues no tengan esta posibilidad de usar el software. Acá también les presentamos algunas direcciones de YouTube en las que ellos pueden ver, en el primer caso es de la función logarítmica y en el segundo caso la función exponencial, para que vean cuáles son las estrategias que se usan para llevar a cabo la elaboración de estas gráficas.